Ya está compartiendo la pantalla. Comenzamos. Tenía una tarea para averiguar. Espero lo hayan hecho. Vamos a continuar. Ayer habíamos hablado sobre lo que son los capacitores. Capacitores de acoplamiento, desacoplamiento. La de desacoplamiento tenían que revisar, ¿no? Pero en resumen, los capacitores en el amplificador se van a comportar en DC como abiertos y en AC como cortocircuito. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el modelo. Habíamos adelantado ayer que vamos a usar un modelo para poder reemplazar el transistor. Entonces este modelo se llama modelo equivalente y hay varios modelos, ¿no? Uno es el híbrido, otro es el RE, etcétera, para poder realizar este análisis. Vamos a usar el modelo RE inicialmente. Pues dependiendo de la configuración del transistor, el transistor puede estar configurado de tres maneras, ¿sí? Puede estar configurado en emisor común, que es lo que más se utiliza. Puede estar configurado en base común y en colector común, o también llamado seguidor emisor. El que más se utiliza y el que cubre más los requerimientos de casi todos los circuitos es el de emisor común, por eso se ve más eso. Entonces primero veamos este caso, ¿sí? Emisor común y el modelo que le corresponde. Yo tengo mi transistor. Y para el análisis de esta pequeña señal, lo vamos a reemplazar por un circuito equivalente. Bien. Esto también era parte de la tarea que tenían que revisar, ¿no? Perdón, no es un problema. Esta tablet es muy sensible. Ya. El modelo RE plantea reemplazar el transistor por este circuito. Con estos componentes. Sería la base, el colector y el emisor. Es decir, a través de estos componentes, este modelo va a representar o reemplazar el funcionamiento del transistor. Por ejemplo, acá las variables que intervienen. RE es igual a 26 milivoltios sobre I de emisor. Eso han debido averiguar cuando he investigado la tarea. R sub 0 es la impedancia de salida del transistor. Normalmente lo vamos a sacar de la hoja de datos. Se caracteriza porque es un valor bastante alto y muchas veces se lo puede llegar a despreciar, porque al ser un valor bien grande no afecta mucho los resultados, hay una variación pequeña, ¿ya? Luego beta es la ganancia de corriente y de base es la corriente de base, ¿no? Tenemos todos los parámetros o variables. Entonces, este modelo es para la configuración emisor común.
que es el modelo que más se utiliza y el que estamos viendo. ¿Ya? Ahora veamos el procedimiento, cómo vamos a trabajar. Entonces, el primer paso que debemos realizar es poner todos los capacitores en cortocircuito. Motivo, porque son o de acoplamiento o desacoplamiento, ¿no? Y esa frecuencia que estamos trabajando, su reactancia, como ya hemos explicado, es muy pequeña comparada con el RI o con la resistencia que esté en serie con este capacitor. Entonces reemplazamos con cortocircuito todos los capacitores. Si hay dos capacitores, los dos. Si hay tres, los tres. Segundo, las fuentes de tensión continua. El BCC y otra cuestión que puede haber, ¿no? Una batería que sea fuente de tensión continua. Las hacemos cero. Y las llevamos a masa o tierra. Las fuentes de tensión continua también las cortocircuitamos o las hacemos cero. Motivo, ya nos han servido para obtener el punto de operación y la recta de carga. Y ahora ya tenemos el punto, usamos los valores del punto, pero ya no consideramos estas baterías. Es como si estuviéramos trabajando con superposición. Directamente nos enfocamos en los parámetros de amplificación. Punto 3. El transistor reemplazamos por su modelo equivalente. Dependiendo del modelo que estemos utilizando, reemplazamos el transistor por el modelo equivalente en ese momento estemos utilizando, ¿ya? Y por último, hallamos los parámetros de amplificación. Entonces ahí hablamos de las ganancias y de las impedancias, ¿no? Y ese es el procedimiento que vamos a seguir. Vamos a hacer el primer ejemplo para que vean cómo vamos a ir aplicando este procedimiento, ¿ya? Ahora, los parámetros de amplificación, ¿cómo los vamos a hallar? Ya vamos a tener diferentes circuitos amplificadores, ¿no? Dependiendo de qué tipo de polarización usemos, etcétera. Al final todos los circuitos lo vamos a ver como algo encapsulado, como una caja se puede decir. Acá va a estar el circuito amplificador, ¿no? Para poder explicar los parámetros, simplemente me interesa la entrada y la salida, ¿no?
Acá adentro puedo tener un amplificador con divisor de tensión, con polarización fija, en configuración emisor común, base común, cualquiera, ¿ya? Incluso no solamente con este transistor, puede ser con otro transistor, etcétera. Acá, para mí, esto va a ser mi BI, lo que veo a la entrada. Y aquí a la salida lo que obtengo va a ser mi B sub 0. ¿De acuerdo? La corriente que ingrese por acá va a ser mi sub I, mi de entrada. Y acá vamos a tener una corriente, lo vamos a llamar I sub 0. La impedancia que veo desde aquí hacia la derecha va a ser mi ZI o mi impedancia de entrada. Y la impedancia que veo desde acá hacia la izquierda va a ser mi Z0. Entonces son las variables que vamos a manejar. Ahora, por ejemplo, yo quiero hallar el parámetro ganancia de voltaje. La nomenclatura que estamos usando es A sub B. Esto significa para nosotros ganancia de voltaje. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues yo tengo el circuito que se va a formar haciendo que los capacitores estén en corto, el transistor reemplazado por su modelo, etcétera. No va a haber un circuito. Entonces yo tengo que identificar estas variables y para hallar la ganancia de voltaje, lo único que tengo que hacer es a través de todos los conocimientos que tienen de circuitos, buscar la relación matemática más simplificada y reducida de estas dos variables, ¿no? B sub 0 sobre B sub I, ¿ya? Entonces yo busco eso, lo reduzco a lo más que se pueda y ese resultado va a ser el parámetro de mi ganancia de voltaje, ¿de acuerdo? De esa manera vamos a hallar el primer parámetro. Ahora, ganancia de corriente. Lo mismo, aplico circuitos y todo lo que conocemos y voy a buscar una relación entre I sub 0 y I sub I, ¿no? Corriente de salida sobre corriente de entrada. El resultado que me dé, eso va a ser mi ganancia de corriente. Impedancia de entrada, ZI. Para este caso, lo que voy a buscar es la relación matemática entre el voltaje que está ingresando sobre la corriente que está ingresando. Y lo que vaya a obtener, eso va a ser mi ZI. ¿Ya? Y por último, impedancia de salida va a ser el voltaje de salida sobre la corriente de salida. Y aquí hay un detalle importante. Cuando el circuito no está energizado, ¿ya? O cuando BI es cero. Es como medir el ohmiaje, ¿no? El circuito no puede estar energizado. Entonces, para el Z sub 0 hay que considerar que el BI sea cero o el circuito no esté energizado. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a hallar los 4 parámetros de amplificación para los diferentes casos. Empecemos con el primero para poder ver, de obtener y aplicar todo el procedimiento que hemos indicado. El primer caso que vimos era polarización fija, ¿no? Entonces, vamos a ver ese caso. Análisis a pequeña señal. ¿Qué ha pasado? Douglas ha llegado muy tarde, ya lo vamos a admitir. Pequeña señal. Amplificador. Con polarización fija. Ya es el primer caso. Vamos a asumir que hemos armado un amplificador utilizando polarización fija.
¿Cuál sería la estructura del circuito? Acá vamos a tener nuestro VCC. Primero vamos a dibujar completo el circuito, ¿no? Acá el RC, RB y todos los componentes. Primer capacitor, segundo capacitor, etcétera. ¿Ya? Este es RC, RB, este podemos llamar C1 o C sub S, y este es C sub C, ¿no? Primero vamos a analizar sin carga. Ya acá podríamos poner una carga, pero primero vamos a analizar sin carga y luego vemos con carga. Por acá voy a ingresar lo que yo quiero amplificar, ¿no? Que lo estamos denominando B sub I. Por acá estaría mi sub I. Acá la salida. Al ser un caso sin carga, el I sub 0 lo vamos a tomar acá, ¿no? Ya cuando tengamos carga, el I sub 0 lo ponemos acá, como hemos indicado en el diagrama de este bloque. El ZI, ¿de dónde vamos a ver? Visto desde acá hacia la derecha, va a ser el ZI, y el Z0, visto desde acá hacia la izquierda. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Esto es un amplificadorcito que está utilizando polarización fija. Vamos a hallar AB, A sub I, ZI y Z sub 0. ¿De acuerdo? Yo necesito conocer qué ecuaciones corresponden a estas variables. ¿Por qué necesito conocer eso? Para que cuando haga mi diseño yo pueda obtener cuánto va a ser mi ganancia, cuánto va a amplificar mi circuito, etc. Y cuando vaya a acoplar varias etapas, necesito conocer las impedancias para poder hacer el acople de una primera etapa, una segunda, una tercera, etc. ¿Ya? Entonces veamos. ¿Qué dice el procedimiento? Primer paso, todos los capacitores, cortocircuito. Acá no hay un tercer capacitor porque no tiene sentido, ¿no? No tenemos una resistencia en emisor. Por eso es opcional el tercer capacitor. Acá no corresponde. Vamos a aplicar el primer paso, ¿no? Esto lo vamos a dejar todavía ahí, para que se pueda entender. Lo primero que voy a hacer es reemplazar los capacitores por cortocircuito. Ya sería el primer paso. RC, RB, etc. Ya no vamos por las variables. Ahora, segundo paso. Reemplazar el transistor o las fuentes de tensión continua. El siguiente paso va a ser, voy a aprovechar y separar tierra, RB, transistor, RC, tierra también. Y queda todavía esta parte. Tendría así. Sería el segundo paso. Tercer paso. Reemplazar el transistor por su modelo equivalente. Y luego vamos a hallar los parámetros. Voy a reemplazar y reordenar mi circuito. RB, beta BCCRE, beta BCC de base,
R sub 0, RC. ¿Ya? Vayan bien. ¿Dónde estaría mi BI? Mi BI estaría acá. Y sub I estaría acá. Y de base estaría por aquí. ZI voy a ver desde acá a la izquierda. Mi B sub 0 quedaría acá. Y el I sub 0 estaría ahí. ¿Ya? ¿Cuáles serían las terminales del transistor? Sería colector, sería base, y esto sería emisor y referencia, ¿no? Entonces el circuito hemos ido por partes, ¿no? Primero los capacitores, cortocircuito. Segundo las baterías cero a tierra. Tercero reemplazamos por el modelo equivalente y dibujamos el circuito. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Hallar los parámetros de amplificación. Veamos. Empecemos por la variable que más nos interesa, ¿no? Yo quiero saber cuánto amplifica, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Salíamos primero esa variable, ganancia de voltaje, que será igual, ¿ya? Entonces habíamos visto que ganancia de voltaje está definido como B sub 0 sobre B sub I. Entonces hagamos eso. Por ejemplo, yo puedo ver que acá está B sub I, y por la forma en que está el circuito, aquí también estaría B sub I. Podría decir B sub I es igual a corriente de base por toda esta resistencia. Y de base por beta veces R, ¿no? Eso es válido porque no estamos incumpliendo alguna regla de circuitos, ¿no? B y de base por beta veces R. Ahora buscaré B sub 0. Para eso voy a trabajar en este lado. Puedo ver que esta corriente va a subir. Yo necesito que baje. Entonces podría poner el signo menos y decir que es igual a beta veces I de base el paralelo de R sub 0 con RC. Estoy volviendo una sola resistencia. Esta corriente va a subir, pero yo por ley de Ohm, como estoy buscando más menos, necesito que baje. ¿Cómo hago que baje? Le aumento el menos. Con eso ya está bajando. Y multiplico la corriente por la resistencia. Eso va a ser mi B sub 0. Ahora lo dividimos, ¿no? B sub 0 sobre B sub I. Y reemplazamos beta veces I de base, R0 en paralelo con RC, sobre I de base por beta veces R, ¿no? Yo veo que algunas variables se van a simplificar. Chao beta. El Z sub 0 lo anotamos, ¿no? Estaría de aquí hacia la izquierda, ¿no? Luego vamos a crear, pero de ahí tenemos que ir. Luego también se va I de base y me quedaría eso, ¿no? Entonces puedo decir que ganancia de voltaje para este tipo de circuito con polarización fija va a ser menos. Ahorita vamos a explicar el motivo del menos. R sub 0 entre RC sobre R, ¿no? Esa sería la ecuación completa. Ahora podemos aproximar esto. Aproximadamente igual a menos RC sobre RE, siempre y cuando R0 sea muy grande o lo supere en 10 veces, ¿no? Entonces, si eso pasa, el paralelo, no se olviden que tiende a ser menor o igual al menor. Si R0 es muy grande, el resultado del paralelo va a ser RC prácticamente
y tendría directo esta ecuación, ¿no? Son las dos alternativas, la ecuación completa y la próxima. Pues la ganancia de voltaje lo voy a hallar de esta forma. ¿Qué significa el menos? ¿Sí? El menos no significa de que en vez de amplificar, esté reduciendo. Significa que hay un desfase entre BI y B sub 0. Vamos a ver, por ejemplo, yo tengo un BI de esta manera. No importa el valor, pero su secuencia es de esta manera. Ya está ahí. Cualquier valor de voltaje. Y el B sub 0, obviamente, tiene que ser amplificado, ¿no? Vamos a marcar las transiciones como hicimos cuando veíamos los rectificadores. Entonces, cuando el BI esté subiendo a su pico más alto, el B sub 0 va a estar bajando. Es decir, hay un desfase de 180 grados. Eso nos quiere decir el menos. Va a amplificar, pero el B sub 0, si superponemos las dos señales, va a salir de esta forma. Y es hacia abajo, se amplifica, sube, te digo mal. Y así, observen que el BI está subiendo, pero el B sub 0 está bajando. Estas dos ondas están desfasadas 180 grados. Eso es lo que vamos a ver en el osciloscopio. Ahora, si este extremo le llamamos X, ya X voltios pico a pico, ¿no? Y con este extremo le llamamos Y voltios pico a pico. ¿Cómo obtengo la ganancia yo en el laboratorio? La ganancia de voltaje va a ser igual. Primero le tengo que poner el menos. ¿Por qué? Porque estoy viendo que las ondas están desfasadas 180 grados. Y el valor, ¿cómo lo obtengo? Tengo que dividir la salida, el pico a pico de la salida, que sería X sobre Y, ¿no? Y el valor que me dé, ese va a ser mi resultado de la ganancia. Y comparando con la teoría, con la ecuación matemática, debería cumplirse con el valor que obtengan con esta ecuación. ¿De acuerdo? Obviamente va a haber una pequeña diferencia, no tiene que ser una diferencia aceptable, no tiene que ser una diferencia muy grande, ¿no? Ya eso en cuanto a la ganancia. Ahora veamos, impedancia de entrada. Volvemos al circuito. Impedancia de entrada, teníamos que hallar la relación entre el BI sobre el I sub I. Entonces, hagamos eso. Entonces, para este caso, yo veo el circuito. Si hago el paralelo de estas dos cargas, voy a tener justo la relación que quiero, ¿no? Entonces, puedo decir que Z sub I va a ser RB en paralelo con beta veces R. Ahora, lo mismo, esta ecuación es la ecuación completa. Podemos tener alguna opción aproximada. Podría decir ZI es aproximadamente igual a beta veces RE, siempre y cuando este RB sea muy grande, ¿no? O lo supere en 10 veces por lo menos. Si pasa eso, directamente mi ZI va a ser casi igual que beta veces RE. ¿Ya? Ganancia de corriente.
corriente de salida sobre corriente de entrada. Veamos. Acá yo veo que puedo relacionar I de base con el I sub I a través de divisor de corrientes, ¿no? Entonces podríamos decir que I de base es igual a I sub I por RB sobre la suma, ¿no? Sobre RB más beta veces R. ¿Qué estamos aplicando? Divisor de corrientes. De acá que me interesa I sub I. I sub I va a ser igual a I de base por la suma de todo esto sobre RB, ¿no? A ver, revisemos. Sí, está bien. Eso es lo que necesito para I sub I. I sub 0. Veo que puedo hacer algo similar, ¿no? Hay una corriente que va a ingresar y podría aplicar un divisor de corriente. Hagamos eso. Sería I sub 0 beta veces I de base por R sub 0, ¿no? Sobre R sub 0 más RC, ¿no? Veamos. Por R sub 0, sí, está bien. ¿Ya? Ahora la ganancia es la división, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es dividir estos dos y ver de extremos con extremos, medios con medios. Hagámoslo directamente. Sería arriba beta veces de base por R0 por RB, ¿no? Sobre R sub 0 más RC por, acá me estoy comiendo mi de base, ¿no? Por I de base por RB más beta veces R. A ver, den una revisadita. Estaríamos dividiendo, buscando la relación de I sub 0 sobre I sub I y directamente aplicando extremos con extremos, medios con medios. Beta veces I de base R0, RB está bien. R0 más RC por I de base RB más beta veces R. Sí, aparentemente está bien. Simplificamos I de base, ¿no? Y no podemos simplificar más. Entonces, la ecuación para la ganancia de corriente, que no es tan agradable, es un poco extensa y compleja, sería esto, ¿no? R0 más RC, RB más beta veces R. Sería la ecuación completa. Acá observen, podemos hacer una aproximación. ¿Qué pasa si R sub 0 es muy grande? Podría simplificar R0 con este término de abajo, con el R0 más RC. Chao. ¿Qué pasa si el RB también es muy grande? Se podría simplificar esto con este otro. Me quedaría ganancia aproximadamente igual a la ganancia de corriente, ¿no? Lo cual es correcto. Ahora, hallar de esta manera la ganancia de corriente es un poco complicado, ¿no? Y memorizar peor todavía. Entonces, vamos a buscar una alternativa, ¿ya? Sabemos que ganancia de corriente es igual a I sub 0 sobre I sub I, ¿verdad? Ahora, nosotros le podemos multiplicar por factores siempre y cuando no modifiquemos la ecuación original. Yo le podría multiplicar por BI y dividir entre BI. En realidad estoy multiplicando por 1, ¿no? Por la unidad, no le estoy afectando en nada.
Y también podría multiplicar por b sub 0 dividido entre b sub 0. Lo mismo estoy multiplicando por 1. Ahora, ¿qué consigo con eso? Voy a reorganizar mis variables. Por ejemplo, aquí a mí me conviene tener mi BI sobre I sub I. Estaría agarrando estos dos. ¿Ya? Luego, voy a agarrar estos dos. B sub 0 sobre B sub I. Y me quedaría este, ¿no? I 0 con B sub 0. ¿Ya para qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo esto para no hacer todo esto y poder reutilizar lo que yo ya voy a obtener. Por ejemplo, BI sobre I sub I es ZI, que ya lo tengo, hace rato lo hemos obtenido. B sub 0 sobre BI es la ganancia de voltaje, que también ya lo tengo. Entonces solo me quedaría averiguar a qué es igual la relación I0 sobre B sub 0. Para eso venimos al circuito y acá están las variables. Aquí está B sub 0, aquí está I sub 0. Entonces yo viendo las variables podría decir que I0 sobre B sub 0 va a ser igual a menos 1 sobre RC. Ahí lo vayan viendo eso. Entonces, menos 1 sobre RC. ¿Ya? ¿De dónde he sacado eso? Del circuito. B0, I0, RC. Ahí está. Ah, todavía no está compartiendo. Justo ahora. Revisen esta partecita. Entonces, I0 sobre B sub 0 sería igual a menos 1 sobre RC. ¿Ya? Entonces ahí estaría algo más sencillo y la ganancia de corriente ya no voy a necesitar realizar operaciones. Directamente voy a reutilizar resultados que yo ya tengo. ZI ya lo tengo. Ganancia de voltaje ya lo tengo, RC lo conozco. Entonces es una ecuación alternativa. Si ustedes van por este lado, y si alguno va por este lado, por la ecuación más compleja, tiene que obtener lo mismo. Tiene que salir, no igual, pero casi igualito, ¿no? Va a depender de redondeos, decimales que vayan a utilizar. Entonces nos vamos a quedar, yo creo, con esta. Pero en algún ejemplo, tal vez en los primeros, vamos a calcular con ambos para comparar que evidentemente sale lo mismo. ¿Ya? Ahora, nos falta el Z sub 0. Z sub 0 es igual al B sub 0 sobre I sub 0 cuando BI es 0, ¿no? Y es la impedancia que vemos desde acá, donde está el signo de Z sub 0, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si BI es 0? No se olviden que BI, por estar en paralelo, también aquí es lo mismo. Si BI es 0, I de base va a ser 0, ¿no? Si I de base es 0, esta fuente de corriente dependiente va a ser 0, va a estar abierto. ¿Qué voy a ver desde acá? Voy a ver el paralelo de RC con R sub 0. Entonces directamente mi Z sub 0, para este caso, va a ser igual a R sub 0 en paralelo con RC. Sería la ecuación completa. Podemos tener un aproximado directamente a RC
si R sub 0 es muy grande, ¿no? O lo supera en 10 veces, ¿no? Entonces directamente podríamos tomar como RC, siempre y cuando cumpla esta condición. Que lo normal es que lo cumpla. Pues de esta manera hallamos los parámetros de amplificación. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo para poder aplicar esto y poder ver, por ejemplo, cuánto es la ganancia de un determinado circuito y cuánto amplificaría. Entonces, cada vez que yo le meto una señal, va a amplificar según la ganancia que tiene. A ver, veamos, hagamos un ejemplo juntos para terminar y aclarar esta parte. Por ejemplo, tengo este amplificador con polarización fija. Ya. Esto vale 10 microfaradios. Esto también 10 microfaradios. 468K. Y esto vale 2.8K. Y el beta vale 100. ¿No? Aquí estaría el B. Aquí estaría el B sub 0. ¿Qué es lo que me pide? Me pide el inciso A. Si B es igual a 5 milivoltios pico a pico, vamos a escoger una frecuencia que esté por la banda media. No se olviden ayer del ancho de banda, para asegurarnos de que los capacitores estén en su trabajo de acoplamiento y no estén en el límite inferior, ¿no? Porque el problema es en el límite inferior. Vamos a escoger 50 kHz. Entonces me piden dibujar B sub 0. ¿Ya? Entonces, si BI va a valer 5 milivoltios pico a pico, ¿cuánto va a valer la salida? Entonces, para eso yo necesito obtener la ganancia, ¿no? Y para obtener la ganancia necesito primero la ecuación. Según la ecuación voy a ver qué variables necesito. Veamos. En esta parte inicial podemos ir consultando las ecuaciones. Luego, tal vez deberían poder generarlas, pero para no tomar tiempo, con la práctica deberían ir reteniendo, ¿ya? En el examen no se olviden, no hay formularios, ¿ya? Es menos RC sobre RE. Ah, acá, falta un dato. El R sub 0 del fabricante (60K) kiloohms, ¿no? Y entonces vemos la ecuación completa. Ganancia de voltaje va a ser igual, ¿dónde está? Ya, menos R0 en paralelo con RC sobre R. Primero hallemos RE pequeño. Ese RE pequeño, por si acaso, no es RE de emisor, ¿no? Es otro. Primero voy a hallar RE, que es igual a 26 milivoltios sobre I de emisor. También en la tarea debería investigar y ver de dónde sale. Primero hallaré I de emisor. Para hallar I de emisor necesito el análisis de C. Voy a aprovechar y hallar I de emisor y el voltaje colector emisor. Ya esto para saber si el transistor no está saturado. Porque si está saturado, obviamente no va a amplificar. Entonces me aseguraré de que esté en zona activa. Entonces voy a hallar esos dos parámetros. I de emisor y voltaje colector emisor. Si el voltaje colector emisor me da cerca de 15, está en corte. Entonces respuesta no amplifica. Si el voltaje colector emisor está
cerca a cero, saturado, tampoco amplifica, ¿no? Entonces es importante obtener la variable voltaje colector emisor, aunque no me lo estén pidiendo. Veamos, el circuito sería algo sencillo. Esto ya es completo, ¿no? Hay que hacer los dos análisis. Esto vale 15. Este es mi R. ¿Cuánto vale? 468K. Acá tierra, ¿no? Acá está la otra resistencia. Acá está otra vez el VCC, ¿no? 15. Otra resistencia 2.8. Y beta 5. Si ya lo conocen, rápidamente hacemos una malla, va a ser igual a menos 15 más 468K por I de base, más voltaje base emisor o directamente 0,7 igual a 0. Voy a hallar I de base y luego hallo I de emisor. I de base va a ser igual a 15 menos 0,7 sobre 468K. Me van a ir ayudando con los cálculos, por favor. ¿Cuánto sale I de base? Ya 30,56. Gracias a Dalí. Ya hallaremos I de colector y de emisor. No sabemos qué rato lo vamos a necesitar. I de colector, beta veces I de base, I de emisor, beta más 1 I de base, ¿no? Ambos, por favor. I de emisor, ¿no? 3.08. Y I de colector 3.056. Debería salir un poquito menos, ¿no? Ya. Ahora, hagamos lo que nos interesa primero, el RE, ¿no? 26 milivoltios sobre I de emisor 3.08 milis. Directamente podríamos dividir, más o menos debería salir 8 punto algo, ¿no? Por la relación. Creo que sale a ver, realizando operaciones, 8,44 ohmios. Este es un valor pequeño. Ya, ahora aprovecharemos y hallemos voltaje colector emisor para asegurarnos que esté en zona activa y pueda amplificar, ¿no? Hallen eso ustedes, por favor. El primero que lo tenga, comparte. Pues ya, muy bien, gracias, Magalit. 6.43. Puedo ver que no está en corte, porque esto debería salirme 15, ¿no? O bien cercano a 15. Entonces, descartado que está en corte. Y también descartado que esté en saturación, porque esto debería salirme casi cero, bien pequeñito. Está en zona activa y va a poder amplificar. Ahora, hallaré la ganancia, ¿no? La ganancia va a ser menos, ya sabemos el motivo, va a haber un desfase. Y acá arriba es R0 en paralelo con RT sobre RE. Puedo ver que va a ser una ganancia grandecita, ¿no? Porque el RE es pequeño. A ver, veamos, calculen y cuánto les sale. Hagan el paralelo, luego hagan la división y les va a salir algo adimensional, ¿no? Sin unidades, directamente un valor. Ya no continúan, si directamente responden
Por ejemplo, si hubiese salido en corte, el circuito no va a amplificar. ¿Por qué? Porque el punto de operación está en la zona de corte. Y listo, ahí termina el problema. Siempre vean eso en los exámenes, ¿no? A veces les quiere tomar el pelo y tienen que ver eso de las zonas. Ya, calculen la ganancia para continuar. Ya, 316,96. Anotamos. Sin unidades, ojo, ¿no? No se le ponen voltios, así, pues nada. ¿Qué quiere decir esto? Que mi circuito va a amplificar 316,96 veces. Es decir, si meto un bello de determinado valor, va a crecer 316 veces, más o menos. Casi 317 veces. Es una amplificación bien grande, bien significativa, ¿ya? Entonces dibujemos, ¿no? Me dice que mi BI, inciso A, vale 5 milivoltios pico a pico. Lo vamos a dibujar. BI. Y así es 5 milivoltios pico a pico. Esto valdría 2,5 milivoltios, ¿no? Esto vale menos 2,5 milivoltios. ¿De acuerdo? Y la frecuencia, si no me equivoco, era 50 o 60, 50 kilohertz. Ya. Ahora, si yo meto esta señal a este circuito, va a crecer 316,96 veces, ¿no? Es lo que nos salió. Vayan calculando cuánto sale la salida. Yo voy a estar dibujando y ustedes me van a dictar o la amplitud máxima o el voltaje pico a pico, ¿no? Del D sub 0. Ya, veamos. Ya, va a estar desfasado, ya sabemos el motivo, y va a crecer la señal, ¿no? Si está amplificando, tiene que crecer. Ya, etcétera. No soy bueno para dibujar. Ya. Nos podríamos agarrar el pico a pico o agarrar las amplitudes máximas. No sé cuál han calculado. A ver, alguien ha respondido. Ya, 792,4. ¿Qué? Manzanas, naranjas, ¿qué es eso? Voltios, milivoltios. Yo creo que es la amplitud máxima o el voltaje pico a pico. Podemos hacer de ambas maneras, ¿no? A ver, hay diferentes respuestas. Quiere decir que alguno o puede ser justo la mitad, ¿no? Pero si estamos metiendo 10 milivoltios pico a pico y la ganancia es 316, ¿cuánto sería la salida pico a pico? ¿Están seguros de que eso está bien? Vamos a calcular el valor exacto. ¿Y los demás qué dicen? No dicen nada. Pueden participar también todos, muchachos, no solamente ellos. A ver, veamos, vamos a calcular.
Saldría 3169 milivoltios, pico a pico, ¿correcto? No se olviden. Ah, no, estoy metiendo solo 5, perdón. Error, error. Equivocado, me iba a aplazar. Sí, entonces tiene sentido los 1500 algo. Está bien lo que hace ya, es que yo estaba seguro de que era 10, por eso me parecía raro. Está bien. 1584 milis o 1.59 voltios más o menos, ¿no? Que sería el pico a pico, 58. 58, sí, no se redondea. Y obviamente la amplitud máxima va a ser esto dividido entre 2, ¿no? Depende con qué valores quieren tener el B sub 0. Ya está. Ahora, vamos a ir analizando esto. He metido 5 milivoltios y he obtenido 1.58 voltios, ¿no? A la salida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ingreso 5 voltios pico a pico? ¿Creen que voy a obtener 1500 algo voltios? Sería algo maravilloso, ¿no? Algo mágico. Que yo meta un voltaje tan pequeñito y tenga una salida tan grande. ¿Qué pasaría si yo meto 10 voltios pico a pico? ¿Será que voy a tener 10.000 algo a la salida? Parece que algo no cuadra, ¿no? Entonces les voy a apuntar algo. Hay un límite de amplificación. No puedes amplificar hasta el infinito, sino sería como una cajita mágica, ¿no? Entonces, ¿dónde estará el límite? Ya eso van a averiguar, ya. Investiguen. Siempre les dejo alguna tareita para que investiguen. No hay que presentar, pero averigüen. Porque es ilógico, ¿no? Que con un circuito tan sencillito, yo meta 5 voltios y quiera tener 1500 voltios a la salida, ¿no? Eso es un poco absurdo. O que meta 10 y tenga cerca de 3000. ¿De dónde voy a sacar todo esto? Entonces tiene que haber un límite. Es decir, el circuito tiene que poder amplificar hasta cierto límite. Y obviamente el límite lo define algún parámetro del circuito. En eso consiste la tarea. Van a averiguar sobre el límite de amplificación. ¿Ya? Les adelanto de que sí hay un límite, entonces quiero que averigüen quién es el que define el límite y en nuestro caso hasta cuánto amplificaría como máximo. Entonces vamos a quedar acá, no sé si hay alguna pregunta.